Finalmente, algo que está todavía muy en boga dentro de este grupo de enfoques es lo que es la educación y el entretenimiento, ¿no? Que ustedes saben es una versión mejorada de información, educación y comunicación, consiste en poner contenidos de salud o de educación o de salud reproductiva, lo que sea, en telenovelas, en canciones, en todo ese tipo de materiales. Y se supone que hay más énfasis en el proceso educativo a través de una mezcla de medios masivos y comunicación interpersonal. Uno de los proyectos más emblemáticos es un proyecto en Sudáfrica, que se llama Soul City, y el director en una reunión me acuerdo que dijo, él muy consciente de que no era solamente una cuestión mediática, dijo, los medios no son la varita mágica, es decir, lo que a nosotros nos ha funcionado es que hacemos las telenovelas, hacemos las revistas, hacemos las canciones, pero creamos grupos de gentes que los discuten y los procesan. O sea, él veía más el apoyo a procesos de discusión y de diálogo que solamente el efecto de la varita mágica de los medios, ¿no? Lo que se llamaba la aguja hipodérmica de los medios en los años 60, ¿no? Y el trabajo que hacen está asociado a los servicios de salud también, lo cual es importante, que promoción de organizaciones de mujeres y jóvenes, solo que la crítica que yo le hago es cómo medimos cuánto hay de educación y cuánto hay de entretenimiento realmente. Muchas veces en las telenovelas o en las películas uno ve temas de salud, pero pasan casi desapercibidos. En el otro grupo, que es el de las teorías de la dependencia, ese es un grupo que nos es más cercano, porque ese surge de América Latina, ¿no? Justamente surge a raíz del crecimiento de los movimientos políticos sociales en África hacia América Latina, pero del pensamiento que hacen, qué sé yo, Cardoso, Gunder Frank, Orlando Falsborda y demás, sobre el análisis de las causas estructurales, políticas, económicas, sociales del subdesarrollo. Es decir, el subdesarrollo no es un problema de información, es un problema de causas estructurales. El campesino es pobre porque tiene la peor tierra, porque no tiene acceso a crédito, no tiene acceso a fertilizantes, y no porque sea un ignorante que no sabe utilizar un arado o la mejor semilla, ¿verdad? Entonces hay todo un proceso de oposición a los proyectos neocoloniales, construcción de alianzas nuevas, obreros, campesinos, intelectuales, tanto en el norte como en el sur, todo lo que es participación, organización, fortalecimiento de organizaciones son procesos claves en esos años, y esto va acompañado de todo lo que es la crítica de los medios masivos y del difusionismo. Esta mañana hemos hablado del informe McBride, de los análisis sobre la concentración de medios, etcétera, ¿no? Que no voy a abundar en eso ahora. La comunicación para el desarrollo surge entonces en esos años y uno de los impulsores principales es la FAO. La FAO tiene un rol fundamental porque, como les decía antes, lo que era la agricultura, la seguridad alimentaria, era lo más importante en esos años. Todo el trabajo de extensión agrícola, la comunicación como promotora de participación de los campesinos, muchos de los comunicadores que surgen en esos años, y para citar latinoamericanos, por ejemplo, Juan Díaz Bordenave, es gente que trabajaba en agricultura y que de pronto se vio en la necesidad de comunicarse mejor con las comunidades campesinas. Entonces, en la comunicación para el desarrollo, como se planteó originalmente, después vamos a ver cómo se plantea ahora, hay un análisis más específico de los problemas locales, mayor atención a la cultura y a la identidad, hay relación con las organizaciones comunitarias, sindicatos, cooperativas, hay un trabajo mucho más horizontal, ya no es ese trabajo vertical del difusionismo. Y se capacita mucho personal que se llamaban extensionistas, todos nos acordamos del extensionismo, ¿verdad?, que Freire criticó, analizó críticamente en uno de sus libros. Se usan todavía los medios masivos, pero con criterios más específicos, ¿no? Se usan más medios locales, estatales, etc. La crítica que se le hizo y que se le hace todavía a la comunicación para el desarrollo, esta mañana hemos tenido una discusión interesante sobre este punto, es que el modelo se hizo rígido, pero es que se hizo rígido porque el desarrollo se hizo rígido, y la comunicación para el desarrollo estaba respondiendo a un desarrollo que no era el que se necesitaba, ¿no? Es
paralelamente, en esos años, surgen una serie de opciones, digamos, de comunicación en los movimientos sociales, ¿no? Que se llama la comunicación alternativa, dialógica, horizontal. Todos los grupos que luchan contra la época de las dictaduras militares en América Latina, en los años 70, se organizan y usan medios propios, mini medios, ¿no? Se usa el cine, se usa la comunicación interpersonal, horizontal, tecnologías de bajo costo, ¿verdad? Hacíamos cine en Super 8, usábamos los cassettes, la radio, en fin. Entonces, un florecimiento de experiencias de base que es muy interesante. En Bolivia, pionera con las radios mineras, por ejemplo, desde el año 48-49. Y paralelamente hay una desmitificación de las herramientas y la tecnología de la información. Es decir, lo que antes se creía que solo los periodistas podían hacer, de pronto se descubre que un trabajador minero o un campesino puede manejar una radio, hablar en la radio y decir cosas que son pertinentes para su cultura y su comunidad. Entonces hay una apropiación de los medios y de los contenidos, ¿no? Y esto es paralelo, obviamente, al desarrollo de un sentido crítico hacia los medios, desmitificación de los medios, ¿no? Los medios no es que siempre digan la verdad, nosotros tenemos nuestra verdad y queremos decirla. La crítica es que todas estas experiencias, que son muchas, a veces son demasiado aisladas, tienen poco impacto y no hay evaluaciones sobre ellas. Es una época de mucho activismo político y social y no hay en ese momento una evaluación como las que hay ahora, cuando ya se ven esas experiencias retrospectivamente. Todo esto está enmarcado en lo que es la comunicación participativa y vemos que hay un encadenamiento, es decir, una y otra tienen puntos comunes en todo lo que tiene que ver con cómo se involucran a las organizaciones sociales comunitarias, cómo los medios y los contenidos se definen democráticamente en la comunidad, lo que es el fortalecimiento de las redes sociales, y cuando se toma conciencia de que el proceso de comunicación es más importante que los productos. Ahí, esa es una cosa muy especial en lo que es la comunicación participativa. No se trata simplemente de producir un artículo, una película, un spot, sino que en el proceso mismo en el que participa la gente para definir esos contenidos, ya hay comunicación, y eso es importante. Ya hemos mencionado, porque también pertenece a los otros enfoques, la apropiación de los medios, la gestión de los medios, la toma de decisiones, y todo esto en un marco de una plataforma política de mayor plazo. Finalmente, lo que llamamos hoy la comunicación para el cambio social, que es un concepto que articulamos en una reunión en Velayo en abril de 97, la primera reunión que tuvimos ahí, luego tuvimos muchas otras, donde se trató de recuperar un poco el aprendizaje de experiencias participativas en el tercer mundo. Es decir, el concepto, la pregunta que nos hicimos en ese momento, el 97, era ¿cuál va a ser la comunicación en el próximo siglo? ¿Qué tipo de comunicación es necesaria para el desarrollo? Y analizando esas experiencias, llegamos a la conclusión de que era un proceso de diálogo, debate basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos los actores, que era nuestra manera un poco de definir la comunicación para el cambio social, un poco diferente a cómo eran las definiciones de la comunicación para el desarrollo inicialmente. Igual había un rechazo de los modelos jerárquicos, verticales, los medios masivos, ¿no? Y se apoyaba más el fortalecimiento se apoya más el fortalecimiento de la sociedad civil y el proceso local de toma de decisiones, porque lo que más ha fallado en el desarrollo son esas decisiones que se toman de que en 500 comunidades o en 500 pueblos vamos a hacer un hospital, una escuela y una plaza o lo que sea, ¿no? Cuando no se conocen las necesidades reales de cada lugar. Entonces, para resumir, las diferencias principales entre el modelo jerárquico y el modelo participativo, ¿no? Por un lado, las causas el modelo jerárquico dice que las causas de la pobreza es el comportamiento, la principal causa, el comportamiento de la gente, ¿no? Es una concepción vertical que se tiene basada en la persuasión, tenemos que persuadir a la gente de que cambie sus costumbres.
Se basa más en cambios individuales, no considera que en muchas culturas lo colectivo es tan importante. Es una manera de privilegiar la distribución de información de una manera de recepción pasiva y bancaria, como hablaba Freire de la educación, ¿verdad? De meter contenidos, meter información en la cabeza de la gente. Se considera a la gente objetos de cambio. Se basa mucho en la difusión masiva de los mensajes. Se hacen diagnósticos muy generales, por eso los mensajes también son muy generales. Y se basa mucho en campañas, son mensajes de corto plazo y con mucha intensidad, ¿no? Se trata de cambiar las cosas en 2 meses, 3 meses, ¿no? El concepto es sobre todo la campaña. El modelo participativo alude a causas estructurales, no es solamente las causas de comportamiento de la gente, sino que hay causas sociales, políticas, económicas que causan la pobreza. Es un modelo más horizontal, que está basado no en la persuasión, sino en la concientización, otra palabra de Freire. Freire ha sido importantísimo para todos nosotros los comunicadores. Alude a cambios colectivos, porque son las comunidades las que tienen que cambiar colectivamente. Son procesos activos y críticos, de participación activa y crítica, obviamente, donde las personas y las comunidades no son objetos sobre los que uno incide, sino que son agentes de cambio, se convierten en agentes de cambio de sus propias vidas y de sus propias comunidades, basándose en diálogos y debates, es decir, todo ese intercambio personal, interpersonal, horizontal, ¿no? Con diagnósticos más específicos, los problemas no son iguales en todas partes, y el pensamiento es un pensamiento de largo plazo. Del mismo modo que la pobreza no es un proceso de un día para otro, las soluciones a la pobreza son procesos de largo plazo. Entonces, todo esto tiene que culminar en lo que es la apropiación, en la toma de decisiones sobre temas de desarrollo, y la comunicación es un factor importantísimo. En el modelo de difusión, veíamos que el problema es la falta de información y conocimiento, la solución, conocimiento, actitudes y prácticas, y cómo se cambian las actitudes. El marco conceptual es la modernización a través de la difusión de innovaciones. La definición de comunicación es una transferencia de información vertical. Los métodos de comunicación es sobre todo la diseminación de información a través de medios masivos. La meta, los resultados que se esperan, son los cambios de comportamiento. Y los tipos de intervención, ya hemos visto, mercadeo social, educación, entretenimiento, etc. En cambio, en el modelo participativo, desigualdades estructurales son el problema, la solución, participación, fortalecimiento. Marco conceptual es el de la dependencia, la movilización social. La definición de comunicación tiene que ver mucho más con un intercambio de saberes, porque no hay un solo saber, no hay un solo conocimiento, sino varios. Un diálogo horizontal. Y el respeto de los conocimientos y de las culturas, los métodos, la participación comunitaria, la interacción, etcétera, la meta, que haya procesos de cambio social. Y los tipos de intervenciones, pues tienen muchas siglas, la FAO ha creado varias de estas, investigación, acción participativa, bueno, eso es de Orlando Falsborda, evaluación participativa, en fin, hay muchas de estas, pero digamos que la idea de la participación es central en este modelo.